Jueces, capítulo 6, en el verso 11. ¿Cuántos creen que somos elegibles? Así es el mensaje. Eres elegible. Jueces 6:11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, mire la terquedad de Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. ¿Cuántos lo creen que somos elegidos? Cuando el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Dios, por su pecado, por su maldad, los entregó a manos de los madianitas. Y estos tenían mucho temor a ese pueblo. A ese pueblo ellos le tenían mucho miedo, le tenían mucho respeto. Tanto así que ellos se hicieron cuevas, cavernas y lugares fuertes para estar seguros por el temor que les tenían. O sea, este pueblo había presionado tanto a Israel que ellos estaban asustados. Ellos estaban atemorizados por lo que el pueblo de Madián los tenía, por como el pueblo los tenía. Entonces, cuando Israel cultivaba, los madianitas subían, destruían su cultivo y arrasaban con todo. Y así tenían a Israel humillado. Lo mantenían a Israel bajo presión. No le daban espacio para que Israel tuviera cómo buscar tranquilamente su trigo y salir y trabajarlo. Era tanto el miedo que le tenían que cuando ellos subían arrasaban con todo. No subían a cosechar el trigo que Israel había sembrado, sino que subían era a destruirlo. Y cuando Israel clamó a Dios, porque Israel no aguantó más la presión y dijo: tenemos un Dios poderoso, clamemos a ese Dios. Israel había pecado contra Dios. Israel había hecho lo malo y se había apartado de Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 podemos encontrar esto. Y dice que cuando clamaron a Dios, se acordó Dios de ellos. Y cuando se acordó Dios de ellos, por el clamor que ellos hicieron, le respondió y llamó a Gedeón para que enfrentarse a los madianitas. Pero Gedeón no sabía que él era elegible. No sabía que él era elegible para hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Por eso cuando Dios se le presenta a Gedeón, le dice: Señor mío, ¿qué haré yo? O sea, yo soy el más pequeño de mi casa en la tribu de Manasés. En mi familia es pobre, la más chiquitica, la que no tiene esperanza de nada, no tenemos nada más que hacer, y usted viene a mí a que voy a ir a rescatar una nación. Yo no tengo ni siquiera la esperanza, porque Gedeón era un muchacho, era un chico, y Dios le dijo:
ve con esta tu fuerza, ¿acaso no te estoy enviando? Dios le muestra a Gedeón y le dice, yo te estoy enviando. Yo estoy enviándote a que rescates a Israel de ese pueblo. Pero Gedeón estaba pensando en su situación, en cómo él era, en que si podía o no rescatar a Israel de la opresión en la que la tenía Madián. Y entonces él no sabía que él era elegible para lo que Dios lo había mandado, porque a veces nosotros nos enfocamos en nuestra condición, en nuestra situación, en que yo soy el menor, de que yo no tengo esperanza, de que yo no tengo nada, pero Jesucristo nos ha escogido, Jesucristo nos ha elegido para hacer su obra perfecta en nosotros. Por eso Dios llamó a un muchacho que estaba ya metido en cultivando el trigo de los papás, porque no había nadie más que lo hiciera. La gente estaba asustada, pero él estaba con miedo quizás, pero estaba sacando el trigo en el lagar para cuidar el cultivo que habían tenido en su casa. Y Dios se le aparece a Gedeón, y cuando se le aparece a Gedeón le dice, varón esforzado y valiente, y el Señor está contigo. Mire que Dios siempre lo que nos hace entender es que Él siempre está con nosotros. Debemos creer que Dios siempre está con nosotros. Si Dios le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y él le responde al ángel del Señor, ay, pero si Dios está conmigo, ¿por qué yo no veo la respuesta que nos ha hecho? ¿Por qué no veo el milagro que le he pedido? Si Dios está conmigo, ¿por qué no vemos las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel? A veces nosotros empezamos a decirle a Dios, bueno, si la Biblia dice que Dios está conmigo, ¿por qué yo no prospero? Si la Biblia dice que Dios está conmigo, ¿por qué yo no avanzo? Si la Biblia dice que Dios está conmigo, ¿por qué no crezco en las cosas que necesitamos hacer? Pero a veces es prueba de Dios y la fuerza y la perseverancia y la persistencia que debemos tener para conseguir las promesas que Dios nos ha hecho. Gedeón empezó a reprochar a Dios porque él no se consideraba elegible. Gedeón no lo sabía. Gedeón estaba mirando era la situación, lo que enfrentaba el pueblo, su familia. Gedeón no tenía más nada en la cabeza, pero Dios tenía preparado el tiempo perfecto para elegir a Gedeón y hacer de él un guerrero que salvaría a su nación. Quizás nosotros no estamos mirando más, pero Dios nos ha escogido en este tiempo perfecto, porque ha visto que nosotros somos elegibles, que tú eres elegible para llevar su obra como Él la ha pedido que se lleve en la tierra. Él nos ha llamado a hacer las cosas poderosas en Cristo Jesús. Quizás no estás mirando, quizás nosotros no estemos mirando que no somos nadie, quizás estemos mirando que yo no tengo un título universitario, quizás estemos mirando que no tengo ni siquiera el bachillerato, quizás estoy mirando que no tengo nada, pero Dios nos ha dicho que somos elegibles para Él, por eso estamos en su gloria. No tenemos nada, pero tenemos a Jesucristo, que es el dueño de todo. Entonces hay que tener esa confianza. No estamos mirando la situación, sino que miramos a Jesús. ¿Qué es ser elegible? Vamos a entrar un poquito en definiciones. ¿Qué es la palabra elegible? Elegible es aquel o aquello que puede ser elegido y tiene la capacidad legal para ser elegido. Por ejemplo, nosotros elegimos el día de las elecciones, elegimos a un presidente, a unos senadores, elegimos a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, y así elegimos porque le vemos quizás la capacidad que tienen ellos para gobernar y mandar y legislar la nación. Sinónimos iguales a elegible, un sinónimo que podemos ver es que una persona elegible es una persona idónea, es una persona apta, una persona adecuada.
que cumple los requisitos, que satisface las condiciones. Eso es una persona elegible. Cuando nosotros fuimos llamados por Dios, usted mira su condición y dice, ¿será que Dios me puede usar a mí? ¿Será que Dios me puede usar a mí? Hace un tiempo leía un libro de un pastor de Norteamérica y este pastor fue rescatado de la droga. ¿Y cómo fue rescatado ese pastor? Y él cuenta que en su iglesia tenía un letrero que decía Dios te ama, pero estaba en neón. Cuando él cuenta su historia y dice que entró un habitante de calle, pasó por la iglesia aquella noche y miró el resplandor del neón y volvió a ver y dijo, Dios te ama. Él se preguntó, ¿Dios me ama a mí? Siendo como soy, borracho, alcohólico, drogadicto. Él se lo preguntó. Y dice que se fue, dice el pastor en el libro que estaba en Menú. Y dice que se fue, pero volvió un tiempo a la iglesia. Y entró a la iglesia y le pregunta al pastor, ¿usted cree que Dios me ama? El joven, el Señor, no estaba mirando que Dios lo amaba, estaba mirando su condición. Él estaba mirando su condición, como usted y yo, que a veces miramos nuestra condición. Señores, tú me hablaste y dijiste que ibas a hacer algo conmigo, pero yo no insisto. Yo puedo estar delante de tu presencia. ¿Podré yo hacer tu voluntad? ¿Acaso no fallo? ¿Acaso no soy perfecto? ¿Acaso yo la embarro cada hora? Yo no me resbalo, sino que vivo en el suelo. ¿Qué miraste en mí? Como dice una canción digna. Y usted le pregunta a Dios, pero es que Dios, así como miró a Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, que dijo, yo qué esforzado y valiente voy a ser. Mi familia es la más pequeña de toda la tribu. Y mi casa la más pobre. Y yo el menor de mis hermanos, ¿qué voy a hacer yo elegible? Pero Dios sabe que ha depositado en cada uno de nosotros. Dios sabe que puso dentro de ti. Dios sabe que ha puesto y Él conoce lo que puso. Y porque conoce lo que puso, sabe que eres capaz de hacer lo que Él te va a mandar a hacer. Él sabe que vas a ser capaz de decirle al enfermo, sánate, de decirle al paralítico, levántate. Él sabe que vamos a ser capaces de hacer cosas sobrenaturales en un mundo que anda caminando en lo natural. Por eso la gente que Dios escogió es elegible para estar delante de su santa y poderosa presencia, iglesia. Hombres que Dios llamó y fueron elegibles para Dios, pero ellos nunca miraron su condición. Y uno de estos hombres es tan conocido que yo le decía a Dios, Señor, por eso es el que más habla la gente, que es Moisés. Moisés era elegible para hacer lo que Dios iba a mandar a hacer. ¿Será que Moisés era elegible para ir a rescatar a un pueblo? Y mire lo que dice Moisés en el capítulo 3 y 4, cuando Dios lo llama, general, Dios llama a Moisés y Moisés se ve que no es elegible para ir a hacer el mandado. Señores, que usted me va a mandar a gobernar un pueblo, a traer una nación, y yo quién soy. Y mire lo que le dice Moisés en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 10, Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios le está llamando ¿para qué? Para que rescate de la esclavitud a Israel, ¿cierto? Pero mire la respuesta grandiosa de Moisés.
Moisés le dice el 12, y él respondió, el 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? ¿Quién se consideró Moisés? Un don nadie, ¿cierto? Moisés se consideró un don nadie. Moisés dijo: yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para ir a sacar a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Quizás uno se pregunta a veces: Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo? ¿Quién soy yo? Yo no tengo el título que otros tienen. Yo no tengo la capacidad que otros tienen. Yo no tengo la forma de orar que otros tienen. Yo no tengo la forma de predicar que otros tienen. Pero es que Dios así le dijo a Moisés, a Gedeón: ve con esta tu fuerza. A Moisés le dice: ve que yo estoy contigo. Entonces Dios nos dice, si a Gedeón le dijo: ve con tu fuerza, y a Moisés le dijo: yo también estoy contigo, ¿qué no puede estar Dios con nosotros? Dios estará contigo, aunque no veamos nada. Moisés era un don nadie, porque Moisés había sido criado en Egipto, había estado en la cumbre con la hija de hermana hija del faraón. Y cuando Moisés fue educado por los egipcios, Moisés en una pelea mató a un egipcio y le tocó ir ¿a dónde? Al desierto. Quedó con las manos vacías, no tenía nada. Moisés por eso le dice a Dios: ¿yo quién soy para ir a rescatar a este pueblo? Pero Dios sabía lo que había en Moisés. Entonces le dice Dios a Moisés más adelante, le habla en el versículo 4, más excusas, más cosas. En el capítulo 4, verso 10, le dice Dios a Moisés que vaya y con esas señales que él le había dado para que él sacara al pueblo de Israel, que fue la mano seca y el bastón en serpiente, ¿cierto? Entonces Moisés dijo al Señor: ay, Señor mío, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y vea la respuesta de Dios: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego a otro. Bendito sea el Señor. Cerco, diga: envíate ruego a otro, te ruego por medio del que quieras enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y a verte, y se alegrará en su corazón. Moisés le buscó la mayor de las excusas a Dios. Le buscó todas las excusas a Dios. Señor, pero yo quién soy, yo no soy nadie, vivo acá en el monte con mi suegro Jetro y mi familia, y estamos acá y no tenemos más nada que hacer. Entonces yo quién soy para ir a rescatar un pueblo. Y cuando usted lee, la esposa misma le dice: ve que todos los que estaban contigo, los que te perseguían, ya murieron. La esposa le daba más bien ánimo a él, en lugar de él decir que iba a ir a la obra de Dios, y la esposa que se le opusiera. Sin embargo, cuando Moisés se le presenta a Dios, le dice: yo no soy nadie. Y Dios le dice: vaya que yo voy a estar con usted. Listo, pero yo no sé hablar. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: voy a estar a tu lado. Y Moisés sí va a estar conmigo, pero yo no sé hablar. Y después le dice Dios: Moisés, por Dios santo, yo me imagino a Dios, ¿cierto? ¿Acaso no di la boca a Dios? ¿Acaso no hice al mudo y al sordo? Miren aquí de corto. ¿Quién hizo al mudo y al sordo?
entonces Dios les regresa a ellos. Cuando tengamos estas cosas, Dios regresa. Si Dios los hizo, si Dios permitió que lo fueran, Él hará cosas para glorificar su nombre en estas cosas. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Vamos a usar ¿cómo se dice? El lenguaje de señas, pero hay que orar también. Y Dios le dice, yo hice al mudo, hice al sordo. Y le dice, ay Señor, envía otro en mi lugar. Moisés está mirando su condición, está mirando que era gago, está mirando que no tenía mucho, está mirando que vivía en la casa de su suegro, está mirando que no sabía ni hablar, estaba mirando todos los problemas habidos y por haber en su vida, y quizás los que tenía en infancia. Yo creo que hasta le pudo haber dicho a Dios, recuerde que me sacaron en una canasta al río para que no me fueran a matar los egipcios. Pero es que Dios sabía lo que había depositado en Moisés, y por eso le dijo, yo te estoy enviando y estoy contigo. Y cuando él le dijo, ay Señor, envía a otro que tenga que ir, Dios le dijo, bueno, si no quieres hablar, entonces pondré a Aarón tu hermano a tu lado, y tú le dirás a Aarón lo que va a decir Aarón, porque Dios quería que Moisés hiciera lo que él le había dicho. Entonces, cuando usted y yo conocemos de Dios y sabemos de Dios, Dios sabe quién ha depositado dentro de nosotros y nos dice, yo te envío para que hagas las cosas, y nosotros le ponemos las excusas, pero Dios está diciéndonos cada día, yo lo haré, yo te restauraré, yo te levantaré. Y uno con ese miedo, Señor, pero yo no soy nadie. A Dios no le interesa lo que eres, a Dios le interesa dónde Él te va a poner, iglesia. A Dios le interesa dónde te va a ubicar. A Él no le está interesando la condición inmunda en la que estamos. A Él le interesa sacarnos de esa condición y llevarnos a la vida eterna. A Él no le interesa más. Moisés le presentó a Dios todas las excusas que podía tener. Todas las excusas. ¿Y qué hizo? Aunque se las presentó, no hizo desistir a Dios. Dios no desistió. Aunque usted le presente las excusas que le presente a Dios, Dios no va a terminar la obra que empezó porque usted le diga yo no soy elegible, porque Él sabe que usted es elegible. Él lo sabe. Él conoce que usted es elegible. A pesar de que Moisés miraba su condición, sus dificultades, sus debilidades y cada una de sus discapacidades, Dios lo había elegido para que fuera y rescatara al pueblo a quien Dios había escogido. A pesar de que usted mira su condición, a pesar de que usted mira su discapacidad, a pesar de que tú miras las dificultades, Dios te ha elegido para aportar la gloria, para ser llenador de gloria, para impartir gloria, para llevar el Espíritu Santo a esta nación. Sin importar tus imposibilidades, eres elegible para Dios. Somos elegibles para el Señor. Y uno dice, Señor, yo no tengo nada. Quizás usted también es como Isaías, que le dijo a Dios, Señor, yo habito en gente que tiene labios inmundos. Cuando Dios llama a Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, Isaías era un profeta cortesano. ¿Qué es un profeta cortesano? Un profeta cortesano es aquel varón de Dios que está al servicio del rey. Isaías servía a los reyes. Isaías era escriba. Y el proto Isaías, el primer Isaías que me habla aquí el texto, era escriba, era profeta, pero también trabajaba y estaba al servicio del rey. Y Dios llama a Isaías, y mire lo que Isaías le dice a Dios. Después que se le aparece el trono blanco y la orla llenaba el templo y todo, dice Isaías, cuando se le presenta a Dios en el versículo 5, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los al Señor de los ejércitos. Y dice la Biblia que voló hacia mí uno de sus serafines, teniendo con su mano un carbón encendido, y tomándolo en el altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada la culpa, y limpio tu pecado. Y después de oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Amén. Isaías, ¿qué miró? ¿Qué vio Isaías cuando se le apareció Dios? Dijo: ay Señor, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios de los ejércitos, porque habito en gente que habla mal, gente vulgar, soez, que anda diciendo palabras a cada rato. Y entonces Isaías miró su condición y dijo: no Señor, aquí ya me desbarató, porque aquí solo lo que sabemos decir es palabras groseras, y eso es madrear por acá, sacar papá por acá, y así sucesivamente. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el texto, Dios había escogido a Isaías incluso antes de que él se le apareciera. Ya Isaías tenía visiones, ya Isaías andaba en las cosas que Dios lo había encomendado, pero Isaías no había tenido la experiencia con Dios. Y cuando Dios se le aparece a Isaías, Isaías dice: yo no sirvo para esto porque soy grosero. Digamos inmundo, tomemos por grosería. Hacemos cosas feas y habitamos en medio de gente inmunda. Y Dios me va a usar a mí para ser profeta. Jesús, Dios, había escogido a Isaías. A pesar de que estaba al servicio del rey, Dios lo había escogido. Se le presenta a Isaías, Isaías le habla de que es inmundo, y cuando le dice que es inmundo de labios, Dios le dice: pues eso no es problema tampoco, y manda a un querubín que toque con un carbón encendido sus labios y se los purifica. A Dios no le importa esto. A Dios lo que le interesaba era que iba a sacar de Isaías de su condición a hacerlo uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. A Dios no le importó nada. A Dios no le importó dónde estaba y con quién se reunía Isaías. Él lo llamó para llevar su misión. A Dios no le interesa que usted habite en medio de borrachos, de alcohólicos. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que lo va a sacar de allí para que lleve su palabra, para que haga cosas sorprendentes, para que sane a los enfermos, para que liberte a los endemoniados. A eso es que nos llamó el Señor Jesucristo. A Él no le importó que yo andaba haciendo lo que andaba haciendo en el mundo en mi vida pasada. Él dijo: he aquí, yo hago cosas nuevas y pronto saldrá a la luz y la conoceréis. Eso es lo que nos habla el Señor Jesucristo, que nos trae de las tinieblas a vivir en la luz admirable del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás tú y yo decimos: Dios, ¿qué se va a fijar en mí? O yo, que he sido tan grosero, solo se me salen palabras y madrazos, quiero tratar a todo el mundo mal cuando la gente me pisa en el bus, quiero aplastarlo, quiero hacerle cosas. Y déjame decirte en esta mañana que Dios te ha dicho que eres elegible. Cuando tú reconoces tu condición, Dios te hace una nueva criatura y te purifica. Eso es lo que hace. Si tú estás diciendo: yo no sirvo para las cosas de Dios, si tú estás diciendo: yo no soy nadie en el evangelio, si tú eres de los que dice: el hermano Max ora más que yo y Dios lo usa más que yo, no te preocupes, que tú también eres elegible. Tú también puedes hacer las cosas que Dios está haciendo con los varones, hombres y mujeres que Dios usa. Otro que no podía ser elegible, Pedro. Pedro sí no tenía nada para ser elegible. Incluso andando con Jesucristo casi mata a uno. Y tenía 3 años y medio de andar con él. ¿Sí? Jesús llamó a Pedro. ¿Quién era Pedro?
antes el nombre de Pedro, que no es Pedro, sino Cefas o Cefas. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y el significado de la palabra Simón es que es inestable. Ese es el significado de la palabra Simón, inestable, que es para acá y para allá, cuando se lo lleva el viento. Y Jesús llama a Pedro, ¿y Pedro en qué condición estaba? Era simplemente un pescador. Hoy podemos decir simple pescador, pero en ese entonces pescador tenía un reconocimiento. Y Pedro era un pescador. Y Jesús lo llama y le dice a Pedro, si tú vienes conmigo, yo te haré pescador de hombres. Pero antes de que Pedro le dijera a Jesús eso, ¿qué le dijo? Antes de que Jesús le dijera a Pedro eso, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Le dijo, apártate de mí. ¿Quién eres tú para que estés conmigo? Pedro ve a Jesús y le dice, apártese, que yo soy pecador. Quizás usted también le dice a Dios, Señor, yo que tengo que ver si yo también soy una persona pecadora, soy inmundo, no puedo hacer nada. Y en ese llamado que Dios hace a Pedro, Pedro le dice a Dios, apártate de mí, porque yo soy pecador. ¿Qué tiene que ver conmigo? Jesús no le dijo, yo sé que eres pecador y por eso te vas a ir al infierno, como muchos cristianos andan por ahí, llevando al infierno a todo el mundo. Ni siquiera tienes la misericordia del Señor, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Jesús lo vio en esa condición? Que fue el primer discípulo a quien Dios llamó, se llamó Pedro. Y usted ahí en la pesca milagrosa, cuando usted lee este texto, usted comprende que Jesús le dice, si tú me sigues, yo te haré pescador de hombres. No le dijo que era pecador. Le dijo, te haré pescador de hombres. Eso es lo que Dios quiere hacerlo. Pedro le dijo, yo soy pecador, apártate de mí porque soy pecador, hijo de Dios. Y varias veces Pedro se lo quiso identificar a Jesús, diciéndoles que yo no merezco estar contigo. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos, ¿qué le dijo Pedro? Señor, usted es que yo tengo que lavarle los pies a usted, y usted que me va a lavar los pies a mí, hombre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, yo es el que tengo que lavarte los pies porque si no participas de mi reino. Pedro reconocía su condición. Pedro reconocía su situación. Pedro quizás aún no había sido convertido completamente, 3 años y medio andando con Jesús y cargaba una lanza, porque cuando usted mira que la escritura que Jesús le dice a sus discípulos que lleven todo, le dijo, cuando los envié sin nada, le faltó algo, y él que le dijo, no me faltó nada, entonces ahora lleven todo, y sacó, aquí tengo una lanza, una navaja, un cuchillo, o un puñal. Jesús que dijo, basta. Quizás ese no se haya convertido en el viaje, y por eso cuando le dijo, Señor, yo iré a matar, estaba Pedro decidido quizás a morir por Jesús. Y cuando viene y vienen a capturar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó el puñal, la navaja, el cuchillo, el arma, y tiró a cortarle la cabeza, no tiró a cortarle la oreja. Ojalá fuera la oreja nomás. Tiró a cortarlo todo. Y él esquivó y le cortó la oreja. Pero Pedro no era elegible en su condición. Pero Jesús lo escogió como el mayor, el líder de los apóstoles. Y le dijo, Pedro, ya no eres Simón, ahora eres Cefas, o Cefas. Y sobre ti edificaré la iglesia, tú serás el líder. Por eso cuando se levantaban, el primero que se levantaba era Pedro a decir, ¿qué vamos a hacer? Cuando murió Judas y ya preguntó Jesús, dijo, escojamos, ¿quién dijo? Pedro, escojamos a una persona que represente a Judas. Y así Pedro era el que tomaba las decisiones
determinación. Y cuando usted ve la Biblia, en el libro de Hechos empieza con Pedro haciendo milagros, Pedro haciendo cosas sorprendentes en el nombre de Jesús. Entonces Pedro no era elegible para Dios pues, en su condición, pero Dios ya había escogido a Pedro para hacer cosas maravillosas con Pedro. Usted dirá, yo no soy nadie, yo soy un pecador, yo soy una persona que solamente sabe vivir en el suelo, ni siquiera tengo resbalones, sino que me caigo acostado una vez. Pero Dios está diciendo que usted y yo somos elegibles para llevar su gloria, para aportar su reino. Eres elegible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos elegibles. Jesús conocía el corazón de Pedro. Sin embargo, él no miraba su actitud desenfrenada, sino lo que había puesto en él. Quizás Jesús tuvo que decirle a Pedro, usted no, si no me niega, Pedro seguramente se hace matar como yo. Porque Pedro fue quien murió de cabeza, crucificado de cabeza. Dijo, no soy digno de morir como él. Y murió crucificado de cabeza. Dios no está mirando lo que somos. Dios no está mirando lo que usted es. Dios mira lo que puso en usted. Dios está mirando lo que ha depositado en nosotros. Usted no es el de menos. Usted no es el que no es. Usted y yo somos elegibles para Dios. Dios nos escogió. Y termino con una mujer contemporánea, Kathryn Kuhlman, la mujer que creía en los milagros. Escogí primero 4 hombres. Gedeón, dentro de ellos, de esos 3 hombres que escogí, Gedeón, Moisés, Pedro, Isaías. Gedeón, Moisés, Pedro y Isaías. Entre esos 4 hombres, dije, una mujer que no era nadie, una mujer que tenía un ministerio que ocurrían pocos milagros, sanidades de vez en cuando, como estaba en la palabra, una mujer que como cualquier otra la embarró, se casó con un hombre que le engañó a un evangelista que llegó a su iglesia a predicar y dijo que era soltero, y se casó con él y él era casado. Vivió en pecado y el Espíritu Santo se le apartó 8 años de su ministerio. Una mujer que es la mujer del avivamiento más grande que se ha visto acá en esta tierra, Kathryn Kuhlman. Y esa mujer no tenía nada. Y después de que pasó 8 años y ve un letrero que decía una vía, en inglés one way, llega en medio de su oración y le dijo a Dios, si yo no soy nada. Kathryn Kuhlman le dijo, no soy nada. Si tú puedes hacer algo con la nada, toma mi nada y usa. Kathryn Kuhlman no era elegible. En esa condición no era elegible. Ella dijo en uno de sus testimonios, Dios no me iba a escoger. Aún no se miraba elegible. Él dijo, Dios andaba buscando varones, dice ella. Decía en su última biografía. Dios andaba buscando varones. Y ninguno, y no los dio, porque ninguno era capaz de pagar el precio. Pero puso sus ojos sobre la nada, porque así fue como ella se canalizó, como la nada. Y por eso le dijo a Dios, toma mi nada y úsalo.
Y Jesús tomó esa nada y hizo la mujer más grande de la vida. A Kathryn Kuhlman tenía tanta relación con Dios que esa mujer sabía lo que Dios estaba haciendo cuando ella estaba predicando. Tanto fue lo que es aquella mujer, dice que cuentan por aquí algunas personas que una vez fue a una ciudad y estaba tan lleno el lugar que la tuvieron que entrar por la parte trasera, por la cocina del hotel, y dice que las ollas vibraban de la presencia que esa mujer portaba. Era una mujer que no era nada, y Dios la hizo la más grande de la humanidad. Eso es lo que quería hacer Dios con nosotros. Usted no está viendo nada, pero de la nada Dios hizo todo. De la nada Dios hizo todo. La gente puede menospreciarte porque no eres nada. La gente puede humillarte porque no eres nada. Pero Jesucristo te hace el todo. Él te hace el todo. Él es el que nos hace a nosotros. Kathryn Kuhlman no era nada y por eso le dijo: usa esta nada. ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios? ¿Cuántos allá en las redes sociales que miran nuestro mensaje ven que no son nada? Y quizás están luchando en su vida interior diciendo: Dios, ¿qué me va a usar a mí? Que yo soy un pecador, salí al mundo y cuando anduve en sus caminos y hoy ya no hago nada. Dios a esos es que quiere usar, a los nada, a los que no son nadie, a los que nadie reconoce, a los que están en el anonimato. A esos es que Dios quiere usar. No creas que no eres nada para Dios, lo eres todo para Él. Eres tu más valioso tesoro. Eres el baluarte que Él es. Kathryn Kuhlman, la mujer más grande con el avioneta. Kathryn Kuhlman. Eso quiere hacer con nosotros. Póngase allí sobre sus pies y alabemos, adoremos al Señor.